Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Código 7. Rápidamente se ha ido el tiempo, estos 3 bloques, ya vamos en la recta final y precisamente antes de despedirnos quiero saludar y agradecer el trabajo que nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana están realizando en nuestra emisión de Código 7, Marcela y Fer. Muchas gracias a Marcela y a Fer, así, hoy lo aprendí, entonces les agradecemos muchísimo su presencia y su trabajo. Fer, bienvenida, se une al equipo de Noticieros Canal 7 precisamente en esta labor tan importante para todos. Vamos a más información, vamos a otros temas, cerraremos precisamente con este que a nivel internacional, a nivel mundial también dio muchísimo de qué hablar durante la semana, por ahí de mitad de semana, una declaración del Papa, del máximo jerarca de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, apoyando o dando a conocer su venia para la realización de los matrimonios igualitarios, de los matrimonios homoparentales. Entonces, esto pues desató críticas, desató hasta nerviosismo en la propia comunidad católica. Aquí en San Luis no tanto, porque el padre Priego, que nos cae re bien, ni siquiera tenía la información todavía cuando le preguntó José Luis Juárez. Pero bueno, vamos a ver esta entrega a mi compañero Luis de Regil y platicamos al respecto. El Papa Francisco expresó su apoyo a uniones civiles entre personas del mismo sexo, lo que se enmarca como uno de los respaldos más claros de un líder de la Iglesia Católica ante parejas del mismo sexo y el derecho a conformar una familia. La declaración del Papa quedó manifiesta en el documental Francesco, el cual fue estrenado este día. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a eso. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, sostiene el Papa Francisco. Los detalles del documental Francesco del director Afensky, un judío nacido en Rusia, describe al Papa Francisco como el gran conector y al documental Francesco, que se estrena este día en el Festival de Cine de Roma, pone al líder de la Iglesia Católica en el centro de una narración que aborda algunos de los temas más apremiantes del mundo. El hilo principalmente de esta película es sobre todo de nosotros, de los seres humanos, que estamos creando desastres todos los días, y el Papa Francisco es quien está conectándonos a través de estos hilos. El filme mezcla comentarios papales con imágenes de bombas en Siria, barcos de inmigrantes hundiéndose en el Mediterráneo, tifones en las Filipinas, derretimiento de casquetes polares, la separación de familias inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, un campo de refugiados en Grecia y el asesinato de negros a manos de policía en los Estados Unidos. Aunque positiva en su evaluación general, la película evita la historia de un santo, abierta de documentales sobre Francisco hechos por grupos religiosos. Destaca el hecho de que juzgó muy mal la escala y la severidad de la crisis de abuso sexual de la Iglesia y que luego reconoció públicamente su error y pidió disculpas. Es hermoso ver a un líder en su posición y simplemente a un ser humano humilde que es capaz de decir: lo siento, estoy equivocado. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. Bueno, ahí está, excelente entrega, Luis, muchas gracias. Un tema que continúa bueno, por supuesto que en la agenda de la Iglesia Católica y continuará y se harán las declaraciones respecto a ello de manera local en cada país, en cada demarcación, porque sí es una declaración pues prácticamente sin precedente, Pau, que si bien es cierto, el actual pontífice ha tenido esta decisión, no ha tocado este tema desde hace varios años, siendo incluso cardenal, lo comentó y lo defendía, ¿no? Y ahora abiertamente lo dice y es algo que pues deberíamos como sociedad también reconocer y hablar positivo de ello, creo. Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo, Miguel. Y yo creo que esta persona es muy falsa. Ya. Porque... Tiene jiribilla.
Yo creo que es falso, porque esta persona no está invitando a nadie a la iglesia. Él está hablando específicamente de uniones civiles entre personas del mismo sexo. No, él se resiste a hablar de matrimonio. Sí, sí, tiene Él razón, dice, claro. él en 2017 y desde 2010, cuando él también estuvo arzobispo en Buenos Aires, él dijo, no, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y en 2017 lo reiteró y ahora quiere hacerlo muy bonito también en este documental diciendo, es que yo hablé por teléfono con una pareja que se sentía preocupada por ir a la parroquia con sus hijos, que se sentía avergonzada y entonces yo le digo, no, ven. Espérame, tú no estás diciendo que vas a casar a las personas en tu iglesia, tú no estás diciendo que les vas a dejar de decir pecadores, ni estás diciendo que vas a acabar con esas terapias o retiros que ofrecen los fines de semana, porque eso pasa y en San Luis Potosí ha pasado y eso es un hecho. Eso no es un mito, eso es un hecho. Que hay personas que en serio están deprimidas, están reprimidas, no pueden salir a decir las cosas como son. Entonces me decía la persona con la que hablé, y lo cito, es que esta filosofía de no es tu culpa, está bien que lo seas, solo no hagas nada al respecto porque dejarte llevar por tus deseos es el pecado, es horrible. Sí, claro, es estar en una jaula sin poder salir, ¿no? En una sociedad que debería ser libre. ¿Y qué tienes que decir? O sea, ¿por qué tienes que decirle a alguien quién te gusta, con quién quieres estar? Y con quién quieres unirte y Exacto. con quién pasar el resto de tus días y de tu vida. Eso no lo debería regir nadie ni marcar nadie, pero lamentablemente, precisamente por los protocolos sociales y religiosos, hemos vivido prácticamente siempre, Luis, de regir con este discurso y con estas costumbres, ¿no? Es cierto, Miguel. De hecho, bueno, temas tan sensibles como es la religión y la política, nunca vamos a estar de acuerdo. Sí. De hecho, escuchaba después de las declaraciones a especialistas, a prácticamente catedráticos y religiosos, donde mencionaba que el Papa Francisco nunca perdió o no se salió de los dogmas, de la doctrina, de prácticamente los cánones que marca la Iglesia Católica. Es lo que mencionaban algunos especialistas. Y más allá de ello, siempre, pensaba en un entorno, un Papa de 83 años, que obviamente no todo lo toma él la decisión, sino detrás de él hay un gran grupo que opera. 83 años, una persona, está cierto, lúcido, pero con ciertas, a lo mejor, momentos de que pides asesoría, y más en la Iglesia Católica, ¿no? Cimbró, sí, a nivel mundial, algunos detalles. Y lo más interesante, dos temas, ¿no? Siempre ha sido, yo creo que hay un registro que tenemos muchos, un Papa Juan Pablo II, obviamente un Papa Francisco, no un Benedicto XVI, que prácticamente fue muy momentáneo su paso sobre el poder en la Iglesia Católica. Pero hoy en día es cierto, a lo mejor, esa libertad que empieza a haber en ciertos grupos, en ciertos países. Es de hecho en algunas representaciones de algunos otros países en la Unión Americana, reciben obviamente a los, con la intención de casarlos de manera civil nada más, legalmente a estos matrimonios. Y de hecho, pues prácticamente ahí está también el dilema que hay que discutir cuando estos matrimonios del mismo sexo desean tener un hijo, ¿no? También ese es otro tema muy delicado, dime quién va a ser el papá, quién es la mamá y el crecimiento que va a tener pues prácticamente los hijos, ¿no? Ese es otro tema aparte de este matrimonio o de lo que pretende o la mención que hizo el Papa. Sí, de esta unión, y sí, y ciertamente lo corrijo, yo lo comenté desde un principio como matrimonio, no es lo que está defendiendo el Papa Francisco. Y ciertamente dice, se apoyan las uniones entre personas del mismo sexo y es una bandera que seguramente le va a venir bien cuando la propia comunidad igual y no lo entiende así, no lo acepta de la misma manera. Y ahorita que mencionas a Benedicto, en 2003 él reiteró, dice, textual, se los comento, el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. O sea, sí fue muy, muy leve su paso, pero fue contundente con el tema, extremadamente cerrado, José Luis Juárez. Miguel, en la película exhibida en el Festival de Cine de Roma, el Papa Francisco dijo algo muy interesante.
Los gays tienen derecho a formar una familia porque son hijos de Dios. Son líneas que han destacado la entrevista, ¿no? Y luego dice el Papa, no se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible. Por eso, lo que tenemos que hacer, y aquí subrayo, lo que se tiene que hacer es una ley de convivencia civil, pues tienen derecho a estar protegidos legalmente. O sea, el Papa está diciendo, bueno, pues ok, ya los estamos aceptando, así como son, pero hay que protegerlos, ¿no? Eso tendría que ser. Que no. Y de verdad, o sea, es que ni siquiera deberíamos de tocar estos temas, ni siquiera deberíamos de analizarlos, porque no debería existir la diferencia o este actuar por parte de la autoridad eclesiástica o de la autoridad que en cualquier lugar pueda existir y que usted me dicte y mande. Para cerrar ya prácticamente y a fin de cuentas darnos cuenta de la posición, de la verdadera posición que tiene la Iglesia Católica. A eso justamente quería llegar, la posición que tiene la Iglesia Católica actualmente. A finales de 2008, el observador permanente de la Santa Sede de Naciones Unidas, Celestino Migliore, se pronunció en contra de un proyecto de declaración propuesto por Francia en nombre de la Unión Europea para exigir la despenalización universal de la homosexualidad y la promoción de la identidad de género, cuestionando que la despenalización también allanaría el camino para la condena como discriminatoria de aquellos países que niegan matrimonio homosexual. La Iglesia también expresó un fuerte desacuerdo con la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género entre los derechos humanos, como aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es la realidad de las cosas, independientemente de las declaraciones, independientemente de las banderas que puedan surgir, que mediáticamente han tenido un efecto muy importante. Compañeros, Pau, nos vamos, muchísimas gracias, siempre un placer. Gracias. No, el placer es mío, Miguel Gallegos, también José Luis Juárez Díaz y Luis de Regil. Luis de Regil nos vamos. Hombre, muchísimas gracias, Miguel, Paulina, maestro y auditorio. Y bueno, pues prácticamente recordarles a lo del auditorio, ustedes el próximo domingo el cambio de horario de invierno. Así es, cambia el horario. Ay, qué padre. Vamos a tener una hora más. Eres de los que dicen, vamos a tener una hora más de sueño. Para quedarnos dormiditos un ratito. Una hora más. Es atrasar el reloj, una hora. La hora exacta donde se hace este cambio natural son las 2 de la mañana. Digo, no hay necesidad de hacerlo. O sea, de las 2 pasa la 1 antes de acostarse. Si se acuesta o se duerme antes de esa hora, habría que atrasarlo. Ya los teléfonos inteligentes, la mayoría lo hacen automáticamente, pero si tiene algún reloj de pulso, pues bueno, hágalo para que no le tome de sorpresa. Es este domingo. Buena acotación, Luis de Regil. Muchas gracias, Pau, Luis, José Luis Juárez, a nuestras compañeras Marce y por supuesto a Fer y a todo el equipo de producción de Código 7. Tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho porque le queremos ver bien el próximo lunes. Hasta entonces.